Espero que estén súper bien, que les estén gustando mucho nuestros videos, pero lo más importante, que les estén llegando al corazón, que los estén disfrutando y que los esté llenando de ese gozo inexplicable que nos da nuestro Señor. Bueno, hoy voy a hablarles de un tema que me gusta mucho y que hacía mucho tiempo lo quería hacer, y es: tenemos que ser perfectos para hablar de Dios. ¿Por qué digo que lo quería hacer hace mucho tiempo? Cuando yo empecé a servir, yo soy de un pueblo que se llama Remedios, Antioquia, y cuando yo empecé a servir allá, pues empecé a dar como unos grupos, pero yo era con mucho temor, porque yo decía, o sea, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo defectos, pero a veces las personas, me incluyo, no entendemos eso. Entonces, como vemos a alguien hablando de Dios, ya creemos que es perfecto, que no se puede equivocar, creemos que tiene que caminar así, súper derecho, sin errores. Entonces ese era mi temor. Yo decía, yo voy a ir a hablar de Dios, pero después, no sé, van a ver que sigo siendo humana. Entonces el problema no era por mí, no era que creyeran como que yo seguía cometiendo errores. El problema es que muchas veces, desafortunadamente, eso aleja a las personas de Dios. Y por eso vemos tantas críticas a la iglesia, tantas críticas a los pastores, a los padres, etc. ¿Por qué? Porque es que creemos que porque una persona nos habla de Dios ya tiene que ser perfecta. ¿Que debería de ser lo mejor? Puede que sí, no lo sabemos, pero solamente Dios y esa persona en su corazón saben el proceso que están viviendo. No podemos juzgar. Hay veces que una persona viene y de verdad nos quiere dar un mensaje súper bonito, pero simplemente nos ponemos como una barrera o una coraza en nuestro corazón, y como creemos que esa persona no es perfecta, entonces no tiene derecho a hablarnos de Dios. Hay una parte en Mateo, yo ya les había mostrado que mi Biblia es súper rayadita, a mí me encanta. En Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto, imitándole en cuanto podáis. ¿De qué se trata esto? No es que tengamos que ser perfectos, porque hasta que no estemos en el cielo con nuestro Padre no vamos a ser completamente perfectos acá en la tierra. Nosotros estamos caminando hacia la perfección, estamos caminando a imitar a Cristo, estamos caminando a parecernos a nuestro Señor. Pero no quiere decir que ya todo esté hecho, que ya todo está listo. Nosotros seguimos cometiendo errores. Peor aún, el enemigo sabe, cuando empezamos a servir, el enemigo quiere atacarte, atacarte, atacarte. Por eso es muy triste cuando vemos estos padres o estos pastores cometiendo estos errores, porque uno dice, es el enemigo, o sea, el enemigo siempre nos va a querer poner barreras. Entonces, bueno, como se los decía en el video pasado de por qué nos pasan cosas malas, que bueno, Sari, pero entonces usted dice una cosa, pero la otra, y luego se los explicaba. Entonces lo mismo pasa con esto. En esto que les acabé de leer de Mateo, decía, sed pues vosotros perfectos. Pero también les estoy diciendo que no hay que ser perfectos, que estamos caminando hacia la perfección. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que ya en nuestro corazón queda plasmado que debemos imitar a Jesús, que debemos caminar cada día hacia parecernos más a Él, pero aún así sabemos que es un aprendizaje, es un constante crecimiento, y que no de la noche a la mañana vamos a lograr esto. Entonces, no nos dé miedo hablar de Jesús porque sintamos que todavía estamos caminando a corregir algo. No nos dé miedo hablar de Jesús porque sintamos que todavía tenemos un pecado en el que estamos trabajando, en ese mal genio, en esa grosería. Con mayor razón, hablemosle, digámosle a la gente, vea, yo no soy perfecto, yo estoy caminando hacia parecerme a Jesús, pero en las escrituras dice esto que te puede ayudar. O mira, escúchate esta prédica que dice lo que te puede ayudar. Cuando estamos caminando con Jesús, por lo general uno trata como de empaparse de toda esa información, de la escritura, de videos, de prédicas, de frases, de oraciones. Si tú sabes algo que le puede ayudar a alguien, díselo, no te dé miedo, porque a veces creemos que no somos perfectos, entonces no estamos preparados para hablar de Dios. Realmente no necesitamos de algo puntual para saber que no, listo, ya me gradué, ya puedo ir a hablar de Dios. Lo importante es empezar. A mí finalmente me tocó vencer ese temor, porque yo sabía, es que yo no voy a llegar a ser perfecta de la noche a la mañana, y menos acá en la tierra. Entonces era saber que yo iba a ir allá, iba a ir a hablar de un Dios cercano, de un Dios real, de un Dios que nos ama y que nos quiere responder,
pero también diciéndole a las personas, vea, yo no soy perfecta, pero igual así quiero atreverme a hablar de Jesús, quiero dar a conocer a un Dios que me llenó, que ya no necesito nada, que no venga de Él. Y bueno, les voy a poner unos ejemplos. Me gusta dar los ejemplos porque esto nos ayuda a entender un poco como el contexto de lo que les estoy hablando, que estamos caminando a la perfección, que no tenemos que ser perfectos para hablar de Dios y que simplemente queremos y debemos imitar a Jesús. Entonces, en la Biblia encontramos, primero, que la perfección se logra a través de un aprendizaje. Tenemos que estar en el caminar con Dios para saber cómo podemos llegar a la perfección. Pero entonces esta perfección quiero que la entendamos como caminar conforme y con el propósito de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios, no necesariamente la perfección del mundo, que la perfección del mundo es casa, carro, beca, impecable, todo súper bien. No, esa no es la perfección de Dios. La perfección de Dios es seguir su voluntad, cumplir con su propósito y caminar bajo sus sendas. ¿Listo? Podemos tomar el ejemplo de varios apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que no se consideró perfecto. Y eso lo podemos encontrar en Filipenses 3, versículo 13. Él ahí lo que decía es, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué quiere decir con extendiéndome a lo que está adelante y olvidándolo de atrás? El pecado lo dejamos atrás. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Todo lo de nuestro pasado, como es pasado, queda atrás. Tenemos que enfocarnos y extendernos en lo que está adelante. Y eso, ¿cómo lo logramos? Pidiéndole a Dios que sane nuestro corazón, que sane nuestras heridas, para así lograr caminar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Si ya recibiste el Espíritu Santo, cada vez progresivamente vas a sentir menos ganas de hacer algo que a Dios no le guste. El corazón del rey David era perfecto a pesar de sus caídas. Y con esto no estoy diciendo vayan todos a pecar y hagan y deshagan, que Dios los va a perdonar porque para Dios ya somos perfectos. No. Yo esto se los estoy diciendo porque, miren, a veces uno comete un pecado o un error y uno se da tanta madera a uno mismo. A mí me ha pasado. Y yo soy Dios, ¿por qué me dejaste caer? ¿Por qué permitiste que hiciera eso? Si yo ya estoy contigo, si yo camino contigo. Muchas veces Dios permite que esas cosas pasen, también porque Él nos tiene que enseñar que es que nosotros no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos de Dios. Y a veces nos vamos empezando a creer muy sobraditos, como yo ya puedo, yo ya soy capaz. No, es Dios, porque Dios es el que nos encamina, Dios es el que nos guía y Dios es el que nos llena de su unción para saber qué está bien, qué está mal. Listo. El rey David, algunos de pronto que ya hayan leído la historia del rey David, dice que era un hombre conforme, que su corazón era conforme a la voluntad de Dios, y aún así pecó. ¿Y qué pecó? Él se enamoró de una mujer que ya tenía esposa y recibió su castigo por esto. Entonces, pilas, miren que no los estoy mandando a pecar, simplemente les estoy diciendo que aún así él haya pecado, Dios lo consideraba un hombre conforme a su voluntad. Es Dios únicamente el que puede perfeccionarnos a través de las aflicciones que recibió su Hijo en la cruz. Qué bonito eso. Es Dios únicamente el que puede perfeccionarnos a través de lo que recibió su Hijo en la cruz. Por Jesús somos salvos, por Jesús somos sanos, por Él mismo podemos salir a hablar de Dios. Si bien no somos perfectos para hablar de Él, Él sí quiere que lo hagamos. Él sí quiere que salgamos a evangelizar, a dar testimonio, a contar nuestras historias. Miren, Dios quiere que salvemos almas, Dios quiere que nos extendamos, que extendamos su reino, que lo demos a conocer. Entonces yo te invito hoy que estás viendo este video, que te animes a hablar más de Jesús, no te dé pena, porque otras veces es que nos da pena. Entonces a mí me pasó estos días, no hace mucho, yo quería decir algo en la oficina, pero antes de empezar a hablar de Dios habíamos estado hablando de bobadas del mundo y yo decía, ¿cómo voy a hablar en la oficina si hacía media hora yo estaba acá riéndome de chistes y bobadas del mundo? Y después dije, no importa, porque es que Dios también utiliza nuestra personalidad. Y si a mí me da risa un chiste que cuentan del mundo, pues Dios puede utilizar mi personalidad, que es así alegre, efusiva, para simplemente hablar de Dios. Y de un momento a otro una conversación que iba como por donde no debía ser, se convirtió en preguntas de Dios. Entonces,
atrévanse, hablemos más de Dios, busquemos más de su misericordia, pidámosle sabiduría, entendimiento, discernimiento, inteligencia, pero no la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento del mundo, sino la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia y el discernimiento de Dios. Porque de nada nos sirve la inteligencia del mundo, pero sí nos sirve la inteligencia y la sabiduría de Dios. Porque Dios sabrá cómo encaminarnos y Dios a cada persona la va a utilizar para llegarle a alguien. Yo te pido que no te dé susto, que no te dé miedo, que no te dé pena hablar de Dios. Atrévete a tus compañeros de escuela, oficina, universidad, trabajo, todo. Háblales de Dios, no sientas que tienes que ser perfecto. Ya les puse varios ejemplos del rey David y del apóstol Pablo, que aún así, uno era perfecto para Dios y aún así pecó. Y el otro apóstol Pablo, que evangelizó muchísimo, él mismo dice que no se sentía perfecto y aún así seguía hablando. Entonces no nos dé miedo, porque lo que el mundo nos impone es que tenemos que ser perfectos para hablar de Dios. Porque entonces van a decir, ay, es que yo no le creo a esos padres, yo no le creo a esos curas, yo no les creo a esos pastores, todos una manada de mentirosos, estafadores, chismosos. No importa. Algo que no se me puede escapar es lo siguiente: no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos les dicen. Entonces, mire, si usted va a ir al culto, si usted va a ir a la misa, si usted va a ir a su comunidad y se va a congregar y usted dice, no, pero es que ese pastor, ese padre, no me gusta mucho, no importa, vaya, congréguese. Y no haga lo que usted lo ve haciendo a él, haga lo que él dice que hagan, escuchen. Y si él dice, hermanos, perdonen, y usted dice, ah, pero es que él no ha perdonado, no importa. Esa persona tiene que ir a rendirle cuentas a Dios de su salvación. Usted igual. Entonces, si ese pastor, ese padre o lo que sea no ha perdonado y usted lo sabe, problema de él. Usted perdone, él lo dijo, él simplemente está enseñando, él se está extendiendo, él está dando a conocer y él tendrá que luchar su batalla con Dios y él tendrá en oración que pedirle a Dios ganas de perdonar. Entonces te invito a que hables de Dios, a que juzguemos menos, critiquemos menos y nos extendamos más. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse, nos cuentan, saben que nos pueden escribir si tienen alguna duda. Ya nos han estado recomendando algunos temas, estamos trabajando en ellos. Muchas gracias por vernos, ya saben. Cualquier cosa nos pueden escribir a corazonconpropósito2@gmail.com.